Bien, creo yo que ya tenemos un importante número de estudiantes. Vamos a continuar con la sesión de esta semana, ¿no? Y vamos a compartir pantalla para continuar pues con lo que habíamos iniciado la sesión de ayer, que tiene que ver pues con la modernidad, el racionalismo y el empirismo. Bien, aquí estamos entonces con nuestra, eh, con, eh, nuestra unidad número 2, que ayer empezamos. Tercera semana. Ahí hemos avanzado fundamentalmente lo relacionado con René Descartes. Precisamente aquí tenemos un poco sobre los puntos que habíamos planteado como preguntas, ¿no? Así que le voy a pedir a 4 estudiantes, eh, no de manera explícita, ¿no? Sino ya sabían que yo les iba a preguntar esto, así que espero que participen. ¿Cuál es el problema del método para Descartes? ¿Algún estudiante que me pudiera brevemente responder el problema del método cartesiano en René Descartes? Le estoy preguntando a los estudiantes del paralelo 212 que me indiquen de qué se trata el problema del método en Descartes. Entenderé entonces que nadie leyó el capítulo de Descartes. Los primeros 2 estudiantes no deberían de tener calificación. Pues yo creo que un resumen sería, a ver, eh, que el método prácticamente nos ayuda a llegar a la verdad, o que este nos ayuda a llegar a un conocimiento verdadero sobre la realidad. Eso es lo que entendí yo. O sea, no respondí a esa pregunta, pero es lo que entendí yo. ¿Alguien más que pudiera dar respuesta a esta pregunta? De los estudiantes los 12 primeros estudiantes de la lista que se les asignó esta lectura. O sea, no hay ni cómo disculparlos porque esto está en la segunda hoja
del capítulo número 8 del texto de Carpio. Está en la segunda hoja. No hay ni cómo decir, y está explicitado además. Dice, segundo punto, el problema del método. Y son 4 hojas nada más. O sea, para mí sería un poco imperdonable, ¿no? Que los estudiantes no se hayan tomado esta pequeña molestia de leer las 4 primeras hojas. Si yo tuviera que calificarle, les pusiera 0. No estamos en la época de calificación todavía, pero vamos, estudiantes, o sea, significa que tampoco no van a hacer el mínimo esfuerzo. El problema del método, de acuerdo a Descartes, es que en la Edad Media se había abusado de los silogismos. Esa es la respuesta. ¿Qué eran los silogismos? Los silogismos, pues, es, eh, es una forma de pensar dentro de que había planteado originalmente Aristóteles. Como ya se había mencionado en este curso, pues los escolásticos tomaron de Aristóteles precisamente el método del silogismo. Lo que pasa es que no lo utilizaron adecuadamente, ¿no? Precisamente en la página 145, en el literal B dice, al calificar de verbalista el método escolástico, quiere decirse que frecuentemente se enredaba en discusiones de palabras en vez de ir a las cosas mismas o con solo vocablos o distinciones verbales, pretendían resolver problemas carentes de importancia. Es decir, los escolásticos utilizaban los silogismos para cosas que no tenían importancia, ¿no? Esto me recuerda más o menos como cuando en una tira cómica que se llama Mafalda, el hermano menor de Mafalda le pregunta a ella si los ángeles vuelan para atrás o vuelan para adelante. Pones a pensar si los ángeles vuelan para atrás o vuelan para adelante, eso no tiene ninguna importancia. Preguntas absurdas, como esas y más absurdas todavía, se hacían en Edad Media y precisamente esa utilización del método escolástico para este tipo de situaciones, de problemáticas carentes de sentido y de importancia, era lo que cuestionaba, entre otras cosas, Descartes, ¿no? Descartes decía que el problema fundamental como cuestión del método de la filosofía de la ciencia es llegar a la verdad. Y cuestionaba pues el método utilizado en la Edad Media. Y mire cómo lo adjetiviza, ¿no? Dice que es un método inútil, es un método ineficaz, impide cualquier progreso científico. ¿Ya? Entonces, por favor, estudiantes, tomen en serio el aprendizaje, ¿no? Ayer yo les decía que yo tenía una buena impresión de ustedes. Y bueno, yo soy un inductivista, perdón, digamos, no quiero ser un inductivista, ¿no? Que de una pequeña muestra ya voy a cambiar mi percepción de ustedes, pero por favor, o sea, les estoy preguntando algo que está en las primeras hojas. La siguiente, y además es que sabían las preguntas, no es que no sabía qué les iba a preguntar. Sabía lo que les iba a preguntar, no es que les estoy preguntando algo rebuscado. A ver, yo explicité la importancia del modelo dual cartesiano del res cogitans y el res extensa. Los estudiantes no todos leyeron a Descartes, por eso la importancia de aclarar al menos mínimamente, ¿no? Se supone que en el contrato de aprendizaje que hicimos en el primer día de clase, nos comprometimos en que íbamos a valorar el error, ciertamente, pero también pues hay que mojarse un poco en la cancha, ¿no? Es decir, no es que para no equivocarme no digo nada y me quedo callado. En la semana que viene, que es de evaluaciones, el que se queda callado tiene 0. ¿Ya? El que se queda callado tiene 0, no es que se salva. ¿Ya? Entonces, por favor, les pido a los estudiantes del 1 al 12, si es que no van a responder, los voy a tener que nombrar. Y en el video va a quedar explicitado que tal persona que he nombrado no contestó. Y
Bueno, prefiero que contesten mal a que no contesten, por cierto. A ver, res cogitans y res extensa. Es muy sencillo esto. ¿Alguien que pueda contestar eso, por favor? Dice que la res infinita es el atributo, o sea, su atributo es la perfección, ya que Dios es una idea innata. ¿Mm? ¿Sí se escucha? Sí, Y la eso, y eso es la res correcto. extensa es todo lo que posee un cuerpo, o sea, la extensión siendo su principal atributo. Y habla también de la cogitans, en la que solo hay una cosa en la que se piensa, que son las ideas adventicias, faticias y cosas que son innatas. Ya, supongo que lo leíste, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que entendiste en tus palabras de eso? Ya. Bien. Bien, el res cogitans, la manera mejor como lo podemos comprender, está en la página 157 del PDF de Carpio, ¿no? El documento de Carpio que ustedes lo han descargado y lo han leído. En la página 157, Carpio dice, según Descartes, entonces yo soy una sustancia o cosa pensante, res cogitans. Una de las cosas que tienen que acordarse, estimados estudiantes, es que la palabra res en latín significa cosa, ¿no? Por lo tanto, la traducción de res cogitans es cosa pensante o cosa que piensa. Descartes dice que todos nosotros, los seres humanos, somos cosas pensantes, ¿no? Todos somos máquinas autómatas, dice él, ¿no? Todos los seres humanos somos máquinas autómatas. En ese sentido, pues Descartes tiene la impronta mecanicista de la modernidad, ¿no? Tiene una visión mecanicista de la modernidad. Es decir, él no tiene, que sí la tuvo el otro racionalista que se llama Baruch Spinoza, una visión biológica, ¿no? De los seres humanos, de la sociedad. No nos ve como una unidad biopsicosocial, una unidad biológica. Descartes nos ve como máquinas, ¿no? Como máquinas pensantes, claro, ¿no? Tenemos la res cogitans. El hecho de que tengamos cerebro no significa que todos pensemos. Solamente piensa la persona que duda, nos dice Descartes. Yo cuando dudo, me activo, ya estoy pensando. Y cuando pienso, luego existo, dice él. Ojito ergo sum. Pienso, y una vez que pienso, me doy cuenta de mi existencia. Se activa ontológicamente el ser humano, ¿no? O sea, antes de pensar, ni siquiera existía, ¿no? Era una máquina autómata, que no hacía ninguna diferencia entre un ser humano y una hormiga, ¿no? O una vaca o cualquier animal, ¿no? O planta o cosa, ¿no? Toda res extensa. Se transforma en res cogitans cuando piensa. Ahí recién existe, ¿no? Ahora, ese es el res cogitans definido en la 157 del texto de Carpio. El res extensa lo define en la página 160 del mismo texto de Carpio, ¿no? Dice que la otra sustancia es la res extensa. La extensión, que es el único aspecto del mundo exterior que se me ofrece con claridad y distinción, equivale a la corporeidad, a la materia, de modo que para Descartes coinciden en ese concepto materia y extensión. Es decir, no hay espacios vacíos. Entonces, para tenerlo claro en el contexto de epistemología, el res extensa son aquellos objetos
sobre los cuales yo voy a conocer, ¿no? Y a los cuales yo voy a aplicar la regla del método, ¿no? Y la regla del método, el, el autor Carpio lo explicita entre las páginas 154 a la 156, ¿no? Estas reglas del método incluyen una primera regla de análisis, luego una segunda regla de síntesis y una tercera y última regla de enumeración, ¿no? Regla de análisis, regla de síntesis y regla de enumeración. Siguiendo estas tres reglas, se llega a la conclusión que aspiraba Descartes, ¿no? Con respecto a todo conocimiento, ¿no? Y decía Descartes que ese conocimiento tiene que ser claro y distintivo, ¿no? Ahí está resaltado con letras de color celeste. Tienen que ser ideas claras y distintivas. Entonces se llega a esas ideas claras y distintivas a través de la aplicación del método cartesiano, ¿no? Que está en su libro, El método, ¿no? El discurso del método, que es el libro principal de Descartes. El genio maligno, pues, no es otra cosa más que la posibilidad de tener fallas de razonamiento, y por eso es que Descartes duda de todo, ¿no? Duda de todo porque en el caso de los sentidos dice, pues no hay diferencia, no estoy seguro si estoy despierto o estoy dormido, y por lo tanto, aquello que supuestamente estoy pensando en algo que me dejó impresionado, no sé si es que lo vi con mis ojos o si lo soñé. Entonces no me puedo fiar de mis sentidos y tampoco me puedo fiar incluso de las cosas abstractas porque hay un genio maligno que me puede hacer equivocar. Una última idea que es importante que los estudiantes recuerden es que si solamente hiciera referencia al res cogitans y al res extensa, Descartes caería en el solipsismo, porque todo sería subjetivo alrededor de él, nada más, de sujeto, ¿no? Entonces, para evitar caer en el solipsismo, como bien lo nombró el estudiante, el último estudiante bueno, uno de los estudiantes que acabó, que respondió a mi pregunta, también se incluye, pues, dentro de la sustancia a el Deus ex machina, o sea, a Dios, ¿no? Entonces, al existir Dios, entonces esa es una garantía de que no se cae en solipsismo. Muy bien, esto con respecto a este primer autor que se llama Descartes. Ahora, vamos a nuestro siguiente autor, que es David Hume. El capítulo 9, a los estudiantes desde el número 3 al número 24 en la lista, yo les pedí que lean la sección primera de este capítulo 9 del texto de Carpio, ¿no? Que es un documento, que es una sección que habla sobre el empirista más destacado, que es David Hume, que lo vemos ahí en las diapositivas. Y sobre David Hume, pues también el texto de Carlos Muñoz Gutiérrez algo menciona. En realidad la sección de David Hume es una sección bastante corta, ¿no? Comparada, la lectura más larga fue la que le asigné al grupo número 3, ¿no? Immanuel Kant. Esa es una lectura muchísimo más larga, en gran medida porque es el sintetizador de las otras dos ideas previas, ¿no? Descartes es el exponente de los racionalistas. Lo que importa es lo abstracto, las ideas, lo que no se toca. David Hume está en el otro lado. Él es empirista. Para él lo que importa es lo concreto, lo que sí se puede tocar. Eso es lo que importa, ¿no? Veamos aquí, en base al texto de Weisman, la tabula rasa, ¿no? Una forma de ver nuestra reengambre empirista es recordar la sensación que tenemos cuando vemos un bebé recién nacido. Un racionalista cartesiano diría, he aquí un ser pletórico de ideas innatas.
Ojo, recordemos que para Descartes, nosotros tenemos ya todas las ideas en nuestra cabeza. Lo único que falta es irlas activando a través del método, ¿no? Pero más o menos como que todo lo que se podría saber, ya lo sabemos de manera innata desde que nacemos, ¿no? Por eso dice aquí un ser pletórico de ideas innatas. Todo el conocimiento lógico y matemático, así como los universales o la idea de Dios, o incluso la idea de causalidad, ya están allí, a la espera de ser activados. En contraposición, un empirista ve al mismo bebé como una tabula rasa, como una hoja de papel en blanco que no tiene nada escrito allí. Entonces, cuando dice Weisman, cuando vamos a visitar a un amigo o una amiga que acaba de tener un bebé, uno no es que le lleva el principio matemático, ¿no? No es que le dice, ven, para que te actives todas tus ideas que tienes desde bebé, sino que uno le lleva a un babero. Y de esa manera se delata pues nuestro estirpe empirista, ¿no? De alguna forma, nosotros, de manera fáctica en los hechos, incluso sin ser conscientes de ello, nos manifestamos, al menos de facto, valga la redundancia, empiristas. Para David Hume, las ideas innatas no existen. Todo contenido mental tiene que tener su origen en la experiencia. O nuestras ideas, nuestro contenido mental, provienen de ideas innatas, o todas nuestras ideas provienen del exterior, de la experiencia. Tenemos ahora a un adulto de 21 años, ¿no? O de 18 o 19 años, como la mayoría de ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y un bebé? Lo que los separa, pues, son esos años que han vivido. Son años llenos de experiencia. Este segundo individuo de 19, 20, 21 años ha tenido todo este tiempo para llenar esa hoja de papel en blanco original con observaciones, las que constituyen la fuente de sus ideas. Es mucho más fácil, por ejemplo, que un estudiante que ha viajado, que ha salido de Guayaquil o de la ciudad natal, conozca de geografía si es que ha viajado que si es que no ha viajado, ¿no? Por ejemplo, si uno le preguntara a una persona que ha viajado, ¿no? ¿Qué ciudades o cuáles son los cantones de la provincia de Los Ríos? ¿No? Una persona que ha viajado a Quito muchas veces recordará, ¿no?, que en sus viajes de Guayaquil a Quito pasó y vio un letrero que decía Babahoyo, ¿no? Otro que decía Ventanas, ¿no? Y que en Ventanas el bus bajaba la velocidad porque se subían y bajaban vendedores, ¿no? Y entonces, ¿dónde estamos? Estamos en Ventanas. Luego, ¿dónde estamos? Estamos en Quevedo. Ya, entonces, si es que ha viajado 2, 3, 4 veces, le será mucho más fácil recordar esas tres. Estoy haciendo una superficial exposición, ¿no? La provincia de Los Ríos tiene muchos más cantones, pero le será más fácil recordar a Babahoyo, Ventana, Quevedo, que a una persona que nunca ha viajado, ¿no? ¿No? Claro, esa otra persona lo tendrá que decir de memoria, ¿no? Pero para el que ha experimentado es mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, las personas que viven en el norte, les será más fácil identificar, en el norte de la ciudad de Guayaquil me refiero, ¿no? Será mucho más fácil identificar los establecimientos que están ubicados en el norte que a una persona que a lo mejor es del sur, ¿no? Y viceversa, ¿no? El sur, de hecho, es algo muy curioso, es una anécdota personal. Conozco amigos que son del norte y del sur de la ciudad de Guayaquil, y es mucho más fácil que una persona del sur conozca ubicaciones o lugares del norte de la ciudad que personas del norte de la ciudad conozcan lugares o ubicaciones del sur, ¿ah? Es decir, la persona que vive en el norte se pierde de una manera mucho más fácil en el sur que una persona del sur
en el norte, ¿no? Probablemente porque está más obligado el sureño a conocer el norte que quien vive en el norte a conocer el sur. Bueno, entonces tenemos allí pues un aprendizaje basado en nuestras experiencias. Podemos prescindir de las ideas innatas tan fácilmente. Por ejemplo, todos tenemos una idea de Dios, sin embargo, difícilmente hemos tenido una experiencia religiosa, ¿no? Es decir, una experiencia directa, trascendental, ¿no? Que se me apareció la Virgen o que se me apareció eh, Dios o Jesús o qué sé yo, ¿no? Difícilmente, ¿no? Son experiencias muy concretas y específicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cómo podemos tener ese, o el universo, ¿no? O el infinito? ¿Cómo podemos tener esas ideas si no hemos experimentado sobre esto tenemos apenas nociones, ¿no? Pero no nos consta, no tenemos una experiencia, ¿no? Entonces, ¿se puede prescindir de las ideas así nomás, sin experiencia? La respuesta que da Hume al respecto es que es posible que partiendo del material básico de la experiencia, es decir, de las impresiones, se pueda llegar a comprensión de ideas abstractas, ¿no? Como la idea más abstracta de todas, que es la idea de Dios, ¿no? De la que, por supuesto, no tenemos observaciones directas ni ningún tipo de evidencia desde los sentidos, ¿no? Miren ustedes que tanto Descartes como Hume, para ellos, eh, eh, pensar sobre Dios es algo que no pueden dejar a un lado, ¿no? Son racionalistas el uno y empiristas el otro, que viven en la primera etapa de la modernidad. Y en esta primera etapa de la modernidad, pues, no se puede prescindir fácilmente de los 1000 años, porque fue 1000 años que duró la Edad Media, en donde hubo una alta influencia religiosa católica, fundamentalmente, ¿no? Ahora, continuando con las ideas de David Hume, dice, todos los días sale el sol, ¿no? Por ejemplo, no se refiere a todos los días que hemos visto hasta ahora, solamente, ¿no? Sino que se refiere a todos los días, tantos del pasado y los infinitos días del futuro, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, la palabra todos es una palabra universal, ¿no? Es un concepto universal, ¿no? No es lo mismo decir algunos, que es un concepto particular, que decir todos, ¿no? Todos ya es un concepto global, ¿no? Entonces, cuando se dice todos los días sale el sol, uno podría decir, esa conclusión es un resultado donde se está llegando a una idea general a partir de una idea o a partir de una idea particular, ¿no? ¿Cuál es esa idea particular? Bueno, nosotros en los N días que nos ha tocado vivir, hemos visto que en todos esos días, sin excepción, al amanecer sale el sol y durante un número de horas determinado, ¿no? Como vivimos en el Ecuador, en la mitad del mundo, tenemos la dicha de tener 12 horas diarias aproximadamente de sol, ¿no? No todos los países tienen esa posibilidad, ¿no? Pero, ¿cómo se puede llegar a esa conclusión de que todos los días inevitablemente va a salir el sol si solamente hemos tenido un número determinado de experiencias, ¿no? O sea, ¿cómo si yo me paso a plantear una premisa general donde incluso yo ya estoy prediciendo, ¿no? Y ese proceso de ir de lo particular hacia lo general es lo que hacen pues, los empiristas. Es lo que llamamos el método inductivo. La inducción es la respuesta empirista típica. Accedemos al conocimiento universal, no de manera directa,
sino por medio de lo particular, de las experiencias que se repiten del pasado. Aquí les traigo un relato de Diego Weisman, ¿no? Que pues hace una suposición, ¿no? De un bebé empirista, ¿no? Supongamos que nace un bebé empirista y, como hemos visto, es una tabula rasa, ¿no? Él absolutamente no tiene nada en su cabeza, no ha aprendido nada porque acaba de nacer, una hoja de papel en blanco, sin nada escrito en ella. Un día, este bebé empirista se levanta a las 6 de la mañana y, a través de los barrotes de su cuna, observa que salió el sol. Tiene solamente una sola y única experiencia. El bebé empirista no puede decir nada todavía, ¿no? Pero si es que hubiera tenido un espíritu científico, podría haber anotado: hoy, 1 de enero del año 2000, salió el sol, ¿no? Esa sería su primer registro de este evento, ¿no? Notemos que el juicio o el enunciado es un enunciado contingente, por cuanto no describe un hecho necesario y es particular. Es decir, no es un juicio universal, ¿no? Es un juicio particular. Hoy salió el sol, ¿no? Hoy, 1 de enero del año 2000, salió el sol, ¿no? Dice ahí abajo en la última línea, ¿no? Es como que hubiera registrado eso. En realidad no lo registra, ¿no? A lo mucho se ha de acordar tal vez, pero no desde el primer día, ¿no? Pero esta obviamente es una forma alegórica de explicar lo que es el empirismo. Como sabemos, estas son las características de cualquier juicio de la experiencia. Además, posee un apoyo empírico porque está en correspondencia con una impresión directa que viene de uno de los sentidos, en este caso, de la visión. Esto lo excluye de cualquier problema y lo vuelve compatible con el principio fundamental del empirismo. Por supuesto, a partir de esa única experiencia, no puede afirmar demasiado ni puede extrapolar ninguna regularidad. Sin embargo, pensemos que ya pasa el tiempo y no es solamente un registro que tiene, sino que al siguiente día, el 2 de enero del año 2000, el niño se levanta a las 6 de la mañana nuevamente y observa que nuevamente salió el sol. Entonces ya tiene dos experiencias, no solo una, tiene dos experiencias. Ambas están apoyadas por los sentidos, por la visión. A partir de esas dos oraciones, ¿puede él concluir de que todos los días sale el sol? Podría ser. Eventualmente, por repetición de observaciones de este estilo, ¿no? De muchos días, de muchos meses, de muchos años, este niño, que luego va creciendo, va a llegar a tener suficiente base empírica como para concluir que todos los días sale el sol, ¿no? Este es el método inductivo. La ciencia pues está compuesta de teorías y las teorías pueden analizarse como un conjunto de leyes o hipótesis. Son enunciados que se basan en enunciados generales que se basan en enunciados particulares, ¿no? A estos enunciados que son las leyes o las hipótesis, que no son enunciados particulares ni contingentes, sino que son enunciados universales y necesarios, lo podemos también llamar hipótesis, ¿no? El método científico parte de una multitud de observaciones que tienen dos características que yo les voy a pedir que le presten mucha atención. Son dos características. Que la primera, que son observaciones que parten de una gran variedad de circunstancias. Y la segunda es que no se han detectado contraejemplos.
no se han detectado controles. Es decir, el método inductivo toma observaciones de cualquiera de los sentidos, primero, en una gran variedad de circunstancias, ¿no? Es decir, como que puede contrastar. Esto pasó en mi casa, pero también pasó en la casa de otra persona, también pasó más lejos, también pasó de día, de noche, etcétera, ¿no? Es decir, en una gran variedad de circunstancias tomó estas mismas observaciones y resulta que de todas ellas encontró la misma conexión causal y no detectó contraejemplos, ¿no? Estoy aquí en el texto de Carpio, ¿no? Hume plantea este método inductivo especificando cuatro elementos que permiten llegar a el establecimiento de una idea universal basada en ideas particulares, ¿no? Es decir, una idea general en base a ideas particulares, ¿no? Que es el método inductivo, que va de lo particular a lo general. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? Los identifica entre las páginas 171 y la página 173. Estos cuatro elementos explícitamente están en la página 172, ¿no? Y dice que son, primero, un primer hecho al que se llamará causa. Segundo, otro hecho al que se denominará efecto. Tercero, una cierta relación temporal entre el uno y el otro. Y cuarto, una cierta fuerza o energía que hace que aparezca el segundo, dado el primer hecho. Esta relación de causalidad es lo esencial y es una relación de conexión necesaria, ¿no? He leído la página 172 del texto de Carpio. Entonces, esa relación de causalidad, esa energía necesaria que se presenta en las distintas circunstancias. Y cuando nosotros vemos dos eventos, ¿no? Un evento que causa y otro evento que es el efecto, y siempre ocurre el efecto después de la causa, y no se han detectado contraejemplos, entonces ahí, en estos casos, pues yo encuentro una causalidad. Si no hubiera este cuarto elemento, solamente tendríamos casualidad, ¿no? Es algo casual que haya ocurrido esto segundo luego de lo primero, ¿ya? Pero si esto se repite en una gran variedad de circunstancias donde no se han detectado contraejemplos, entonces yo voy a llegar a una conclusión universal de establecer estas leyes universales, ¿no? Esta implicancia importante del esquema inductivista, que todos hemos quizás heredado, es que el conocimiento progresa en forma ininterrumpida o acumulativa. A medida que pasa el tiempo, tenemos mayores observaciones y por lo tanto crece nuestra base empírica de manera acumulativa. Por lo tanto, vamos aprendiendo y confirmando los aprendizajes a través de la experiencia. Sin embargo, hay un problema con el método inductivo. Este método inductivo empirista parece una hermosa historia, parece algo muy sencillo, ¿no? Decir, bueno, todo es cuestión de capitalizar nuestras experiencias y de todo de lo que he vivido voy a sacar verdades científicas, ¿no? y permanentes.
Esta historia hermosa implica que, por un lado, nuestro conocimiento está condenado a aumentar sin parar, y por otro lado, con el principio de inducción, tenemos una forma para determinar la verdad o la falsedad de los enunciados universales, con lo que se podría dar por resuelto el criterio de demarcación. Es decir, la ciencia es lo que ha seguido el método científico, el método de basarse en observaciones sistemáticas. Y diríamos que no es científico lo que no ha seguido este conjunto de observaciones sistemáticas. Y no solo por esto, sino también podríamos realizar explicaciones y predicciones confiables, ¿no? Hasta allí podríamos nosotros decir que el empirismo nos da una salida, ¿no? Y nos da una respuesta que parece mucho más robusta que la que nos daba el racionalismo. El problema estriba en mostrar que la inducción está justificada. Este salto que hacemos de un conjunto siempre finito de observaciones hacia un enunciado universal, predicable potencialmente de infinitas observaciones, puede justificarse o puede defenderse, ¿no? Es decir, aquí partimos nosotros o ratificamos esta maldición platónica, ¿no? La maldición platónica decía que la verdad es el conocimiento es la verdad es un conocimiento fundamentado, ¿no? El conocimiento científico es un conocimiento fundamentado, ya no en la autoridad, ni tampoco en la razón, sino en este caso en la experiencia. ¿Cómo podemos defender efectivamente este método inductivo, ¿no? ¿Cómo podemos fundamentar de que esta es la fuente o la génesis confiable de nuestro conocimiento? Desafortunadamente, eso es algo que nunca se pudo resolver. Y por eso es que le llamamos a esto la desgracia del empirismo. Un cuento muy famoso que resume la desgracia del empirismo es el cuento del pavo inductivista, un cuento de Bertrand Russell, que dice lo que podemos ver allí en la imagen superior, ¿no? Un pavo que en su primera mañana en la granja avícola comió a las 9 de la mañana, decía, esto es hipotético obviamente, ¿no? Este pavo inductivista se sorprendió de que a las 9 de la mañana le daban de comer, pero como se trataba de un pavo inductivista, no sacó conclusiones precipitadas. Este pavo inductivista realizó múltiples observaciones en una gran variedad de circunstancias en los distintos días de la semana, en las distintas estaciones del año y en todo tipo de clima. Y animado por dichas observaciones, se dio cuenta que siempre le daban de comer a las 9 de la mañana. Entonces llegó a esa conclusión, ¿no? A ver, desde que llegué, invierno, primavera, verano, otoño, lunes a viernes, fin de semana, siempre me han dado de comer a las 9 de la mañana. Por lo tanto, mi conclusión es que siempre voy a comer a las 9 de la mañana. Sin embargo, para la desgracia del pavo inductivista, llegó el día de la Navidad y ese día, pues en vez de darle de comer, le cortaron el cuello, demostrando así la falsedad de su conclusión. Es decir, la idea de los inductivistas es partir en base a ideas particulares, digamos, partiendo de ideas particulares, llegar a una idea general. En este caso, pues la idea general de pavo, el cuento de Russell, era de que siempre se iba a comer a las 9 de la mañana. Sin embargo, llegó la Navidad y nunca más pudo ratificar esa idea, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esta fábula del pavo empirista? Que no podemos dar por hecho de que las regularidades del pasado van a seguir ocurriendo
en el futuro. Extrapolando, no podemos decir que porque el libre comercio haya sido un motor de desarrollo en el pasado para ciertos países, lo vaya a ser para el nuestro, para Ecuador, en el futuro. Podríamos hacer un planteamiento en ese sentido, ¿no? Alguien podría decir, en base a las experiencias del pasado, yo puedo extrapolar el futuro. Puedo hacer un análisis, puedo hacer unos pronósticos. Pero por cierto, y aprovechando este contexto, los estudiantes deben de saber que los economistas no hacemos un pronóstico a un largo plazo demasiado lejano. El futuro que se toma como referencia es a unos cuantos meses o a lo mucho unos cuantos años, nada más. Porque se da por hecho de que el ser humano y que las sociedades humanas son tan complejas que no se puede dar por hecho que regularidades del pasado vayan a establecer inevitables tendencias hacia el futuro. El problema de la inducción se puede mostrar de manera más o menos didáctica con el famoso trilema de Friese. El principio de la inducción, que es necesario para fundamentar la inducción, o bien podría fundamentarse o bien podría aceptarse dogmáticamente. Pero si la ciencia es una verdad fundamentada, parecería que la salida dogmática no es posible. Por su parte, la fundamentación del principio de la inducción podría hacerse de dos formas, a través de una forma lógica o a través de la experiencia. Lógicamente no resulta posible porque la inducción es una forma de razonamiento inválido, ¿no? Si queremos utilizar la lógica aristotélica, Aristóteles nos saldría con lo que se llama el principio Toyendo-Toyens. Este principio Toyendo-Toyens pues dice que lo que yo digo de lo general a lo particular no es posible yendo en contravía. O sea, la vía adecuada es el método deductivo de lo universal a lo general, ¿no? Más no es posible llegar a una conclusión general viniendo de lo particular, desde la lógica aristotélica. Por lo tanto, lógicamente no es posible, ¿no? Aquí da un ejemplo, ¿no? Esto no equivale a decir que sea falso que, digamos, si yo parto de una observación de unos cuantos cuervos que son negros, yo no puedo garantizar la conclusión de que todos los cuervos sean negros. Tampoco eso equivale a decir que sea falso que los cuervos sean negros. Quizás sí lo son. El problema está en que si no podemos justificar o fundamentar el principio de inducción, y además Platón nos enseñó que la episteme es un conocimiento verdadero y fundamentado, entonces, por este lado, desde la lógica, no queda fuertemente fundamentado lo que es el empirismo. Ahora, ¿se podría justificar el empirismo a partir de la experiencia? Se lo podría justificar, sin embargo, estaríamos cayendo en lo que se llama una referencia circular. Estaríamos justificando el principio de la inducción utilizando la inducción, ¿no? Entonces, es como que esa referencia circular no legitima el empirismo. Entonces, por lo tanto, el empirismo no puede ser fundamentado ni lógicamente, ni tampoco en términos empíricos. Y por lo tanto, pues, el empirismo no puede ratificarse como una verdad fundamentada. Y aquí, pues, es donde viene Immanuel Kant con el idealismo trascendental. Es importante notar que con todas sus diferencias, tanto Descartes como Hume están bajo la tradición platónica, ambos conciben a la ciencia como una verdad fundamentada, y por ello es que al no poder fundamentar la validez del empirismo, ni lógicamente, ni tampoco
bueno, empíricamente lo podrían hacer, pero estarían cayendo en una referencia circular. Entonces, ambos pues quedan limitados, ¿no? Ambos creen que conocer es básicamente el reflejo del mundo externo, o bien con la razón en el caso de Descartes, o bien con los sentidos en el caso de Hume. Es decir, ambos son realistas en el término kantiano, ¿no? Ambos son realistas, es decir, conocer es el reflejo del mundo externo. Por lo tanto, conocer implica prestarle atención fundamentalmente al objeto de conocimiento. Immanuel Kant va a superar esas limitaciones tanto de Descartes como de Hume y va a sintetizar los planteamientos racionalistas y empiristas a través del idealismo trascendental. El racionalismo y el empirismo, como lo acabo de mencionar, son formas de realismo. ¿Qué es el realismo? El realismo es la teoría que sostiene que en el acto de conocer, lo determinante es el objeto, que cuando se conoce tiene la primera y la última palabra, no el sujeto, sino la cosa misma. ¿Ya? Esto y aquí lo viene a superar Kant. Porque para Kant el problema de la esencia del conocimiento consiste en determinar si en efecto el sujeto es meramente receptivo en el acto de conocer, como pretende el realismo, o si por el contrario no es un espejo y el conocimiento se convierte así en una especie de acción, una especie de práctica, de praxis. Y esa es, en realidad, esa última es la opinión de Kant, ¿no? El acto de conocer no es un acto reflejo nada más, sino que es una práctica. Por lo tanto, el sujeto no es pasivo, y no es que toda la atención es al objeto, sino que el sujeto es activo. Por lo tanto, al ser activo, pues la atención también va hacia el sujeto que aprende. Bueno, este de aquí es podríamos decir que es la idea principal, la idea básica del planteamiento kantiano. Kant dice que la razón y los sentidos son importantes. Dice que la razón está constituida por espacio, tiempo y categorías, por eso lo he resaltado con color celeste. El espacio, el tiempo y las categorías forman parte del mundo de la razón. Y espacio, tiempo y categorías no son independientes del sujeto, sino que son instrumentos o moldes mediante los cuales el sujeto elabora el mundo de los objetos, ¿no? Son moldes. La noción de espacio y tiempo y las distintas categorías que utiliza la razón humana son moldes con los cuales el sujeto que aprende va a aplicar esos moldes a cada uno de ese material, es decir, a cada una de esos objetos de la realidad que, sobre los cuales va a aprender, ¿no? Y los va a aplicar sobre, sobre las impresiones que dichos objetos le generan, ¿no? O las sensaciones que dichos objetos le generan. Espacio, tiempo y categoría son formas. Y estas formas se aplican, como hemos mencionado, como moldes sobre las impresiones del mundo exterior, ¿no? Las impresiones del mundo objetivo, sobre esos objetos de aprendizaje que constituyen la materia. Por lo tanto, Kant utiliza formas y materia para explicar su idealismo trascendental. Las formas vienen de la razón y la materia vienen de los sentidos. Y lo que hago yo es aplicar las formas sobre la materia
como quien aplica un molde sobre una masa y luego sobre esa masa, digamos, esa masa pues se convierte en una torta, ¿no? Cuando alguien ha cocinado una torta utiliza un molde, ¿no? Ese molde luego se lo pone del horno y el cake sale en función al molde, ¿no? Entonces he aplicado esas formas sobre la materia, ¿no? Eso diría Kant, ¿no? He aplicado el molde sobre esa materia y de esa manera yo aprendo, ¿no? Entonces, ¿qué es primero? Primero es el molde, o sea, las formas, dice Kant. Ese es el elemento a priori, las formas. Y el elemento a posteriori es la materia. Ahora, ¿cómo inicia el conocimiento según Kant? Inicia desde la experiencia. Entonces, cuando Kant dice que no es posible ningún conocimiento sino dentro de la frontera de la experiencia, en ese sentido, Kant se está aproximando al empirismo. Pero a la vez, Kant también enseña contra la tesis empirista que con puras impresiones tampoco puede haber conocimiento. Para que haya conocimiento es preciso que esas impresiones estén de alguna manera ordenadas, jerarquizadas, conformadas y racionalizadas. Y entonces dirá Kant que las intuiciones, es decir, las impresiones que vienen desde los sentidos, sin conceptos, son ciegas. Y en ese sentido, pues Kant se aproxima al ideal, al racionalismo. Por lo tanto, no solamente es importante la experiencia, sino que es importante tener conceptos, ¿no? En ese sentido, decíamos nosotros, ese bebé empirista que aprende sobre el sol, ¿no? De que esa cosa amarilla sale todos los días a las 6 de la mañana, eso queda incompleto si es que no le explican, ¿no? El concepto o la definición del sol, una estrella, ¿no? Las características del sol, ¿no? El movimiento de rotación, el movimiento de traslación, etcétera, ¿no? Que tienen los planetas sobre las estrellas. Quedaría insuficiente la experiencia empírica sin la aplicación de ese molde racional. Para Kant, lo determinante en el acto de conocer no es tanto el objeto, sino el sujeto. Y a esta teoría él le denomina el idealismo trascendental. Kant realiza una revolución copernicana entonces porque enfoca la cuestión del conocimiento al revés de cómo se enfocaba hasta ese entonces, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo le pregunto a los estudiantes, ¿por qué denomina revolución copernicana? A los últimos estudiantes 16 últimos estudiantes del paralelo, les pregunto, ¿por qué se habla de la revolución copernicana de Kant? ¿Podría hablar? Sí, ya listo. Habla sobre el giro copernicano, en donde dice que, o sea, se opone eso de que el Sol gira alrededor de los planetas o el planeta gira alrededor del Sol. Esto se podría decir que también él aplica esto, en donde nosotros debemos ir girando de acuerdo en torno a la razón o de acuerdo a nuestras intuiciones.
podríamos decir que el giro copernicano puede ser algo retractivo o algo evolutivo también. Depende de la percepción que nosotros tengamos de eso. Correcto, muchísimas gracias Nayeli, ¿no? Efectivamente, Copérnico superó algo que se creía durante mucho tiempo, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Y más bien fue al revés, la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, ese cambio, ¿no? De enfocar las cosas al revés de cómo se le enfocaba hasta ese momento que hizo Copérnico, fue lo mismo que hizo Kant, ¿no? Hasta el momento de Kant, en el conocimiento, el enfoque estaba en el objeto de conocimiento, ¿no? Y Kant le da la vuelta y le dice que no es el objeto, es el sujeto de conocimiento quien activamente aplica el molde o las formas sobre la materia. O sea, es el sujeto el que aplica esas formas sobre la materia. Bien, esta sería entonces la exposición que pues quería hacerles sobre los otros dos filósofos, ¿no? Sobre Hume y sobre Kant. Y bueno, estas lecturas indiscutiblemente son complicadas, no son las más complicadas que vamos a hacer, pero sí están dentro de ese grupo. Y bueno, he intentado a través de esta sesión aclarar un poquito más este panorama sobre los racionalistas, empiristas y la síntesis kantiana. Voy a plantear una entrada en la plataforma para que voy a dejar una pregunta abierta, ¿no? Hasta ahora les he dejado preguntas más o menos concretas. Estas preguntas concretas, ojo, son la base de la prueba de la semana que viene, ¿no? O sea, no se sorprendan que la semana que viene, a pesar de que la prueba es una prueba de preguntas cerradas, ¿no? Respuesta múltiple ABCD, pues va a versar sobre los puntos planteados en nuestra sección de rebote, ¿no? Nuestra sección de rebote, tanto la de esta tercera semana como la de las anteriores, ¿no? Que hemos preguntado sobre Bunge, hemos preguntado sobre Haussmann y hemos preguntado, pues, sobre el texto de Descartes, ¿no? Muy bien. A estas alturas hemos atravesado un camino importante filosóficamente, ¿no? En la modernidad. Luego nos tocará entrar a en otras aguas igual de complejas, que son las del falsacionismo popperiano. La semana que viene vamos a ver a Popper y también vamos a ver a Kuhn y al sintetizador de ambos, que es Lakatos. Con esta cuarta semana nosotros vamos a completar la epistemología general, ¿no? Al mismo tiempo que vamos a ir atando, tanto teóricamente como cronológicamente, ¿no? Porque hasta ahora, si ustedes se han dado cuenta, ni Descartes, ni Hume, ni Kant, tal vez algo más Hume que los otros dos, pero ni tanto, son economistas, ¿no? Ni Descartes, ni Hume, ni Kant son economistas. Sin embargo, luego de que terminemos de ver esta fase general de la epistemología, ya vamos a ir atando economistas con cada una de estas visiones epistemológicas, ¿no? Entonces se van a dar cuenta que hay economistas que son claramente cartesianos, hay economistas que son
empiristas, ¿no? Y hay economistas pues, que son kuhnianos y popperianos también, ¿no? Lakatos, que es el último sintetizador epistemólogo que vamos a revisar junto con Feyerabend, él es un poco más, yo diría, universitario, ¿no? En el sentido de que él establece lo que se llaman los programas de investigación, ¿no? Los programas de investigación, y al establecer los programas de investigación, estos programas pues siempre tienen una operacionalización en las instituciones de educación superior, ¿no? Las universidades nos manejamos con programas de investigación, ¿no? Es importante, estimados estudiantes, que lleguemos a comprender la importancia de los programas de investigación, porque lo que diferencia a las universidades de los institutos tecnológicos superiores es precisamente la vocación hacia la investigación, ¿no? Después que uno es bachiller, uno puede decidir estudiar en un instituto tecnológico superior, ¿no? Y ser un tecnólogo, o puede intentar estudiar en una universidad, ¿no? Ser un licenciado o un profesional, economista en este caso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es que la universidad tiene un giro fundamentalmente hacia la investigación. Entonces, para entender la importancia de la investigación y del conocimiento científico, tenemos que tener claro qué es ese conocimiento científico, ¿no? Cuáles son sus características principales y por qué es así y por qué no es de otra forma. ¿Por qué es así el conocimiento científico? ¿Por qué tenemos un marco teórico y por qué tenemos un marco metodológico? Y la razón es que tenemos un marco teórico por la raíz cartesiana, tenemos un marco metodológico por la raíz empirista, ¿no? De la ciencia, de todas las ciencias en general, de las ciencias sociales en particular y de la economía en concreto, ¿no? La economía es una ciencia social que tiene allí sus hermanas, ¿no? Que son la psicología, la sociología, la ciencia política, el derecho. Y bueno, pues todas estas ciencias han hecho aportes importantes a la economía y en algún momento a lo mejor podamos hacer una revisión de los principales premios Nobel y nos daremos cuenta que hay abogados que han ganado premios Nobel de Economía, psicólogos han ganado premios Nobel de Economía, políticos, ciencia política, también han ganado premios Nobel de Economía, antropólogos, bueno, antropólogos no, pero sociólogos sí, ¿no? La socióloga, eh, la primera mujer que ganó un premio Nobel de Economía fue una socióloga, ¿no? Precisamente, Elinor Ostrom. Y así, ¿no? Darnos una mejor panorámica de lo que es nuestra ciencia, ¿no? La ciencia económica. El objetivo mío como docente de esta materia es el de identificar con mucha claridad las raíces epistemológicas de la ciencia y poder generar una motivación suficiente a los estudiantes al, con la carrera a largo plazo, ¿no? O sea, que su motivación no sea simplemente buscar graduarse, que indiscutiblemente es una de las motivaciones, sino que su motivación sea identificar cuál es el programa de investigación que a usted más le llena, y no para que se vuelva fanático, ¿no? Porque ya a estas alturas, pues lo que hay que evitar es el fanatismo, ¿no? La ciencia no es fanática, pero sí eh, tener una mayor claridad de cuál va a ser ese camino, ¿no? Que
que va a motivar sus lecturas a lo largo de la carrera y siempre haciéndolo con la actitud adecuada. ¿Y cuál es esa actitud adecuada? La actitud adecuada es teniendo claro de que no existen las verdades eternas, de que puede ser falseado aquello que usted ha estado leyendo, y lo cual pues no tiene que ser mal asumido, ¿no? Uno tiene que aceptar adecuadamente que le están falseando parte de sus premisas, ¿no? Por eso es importante entender a la Catos, ¿no? La Catos habla de un núcleo y de un cinturón protector, y ese cinturón protector es el que recibe los embates de que pueden ser falseados, ¿no? Pero el núcleo difícilmente es falseado. Entonces, uno tiene que estar claro cuál es su núcleo conceptual y cuáles son aquellas cosas en las cuales se puede permitir la crítica, ¿no? El cuestionamiento, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, mi recomendación, pues, que culminen la lectura de sus capítulos específicos, luego, pues, que en los foros, los estudiantes que trabajaron con un autor se metan a los foros de los otros autores para más o menos tener mejores pistas de lo que se trata. Leer todas las diapositivas de las 3 primeras semanas y prepararnos para la prueba, ¿no? Que daremos la semana que viene y que será su primera evaluación. Muy bien. Si es que hay alguna pregunta, alguna duda respecto a alguno de los contenidos que hemos revisado esta mañana, pueden hacer. Caso contrario, pues podríamos terminar la sesión hasta aquí y luego, pues, voy a hacer las entradas en la sección de los foros para que ustedes puedan comentar sobre sus impresiones de Descartes, Hume y Kant, de acuerdo al video que vieron de 9 a 10 de la mañana, ¿no? Entonces, regresamos a la plataforma. Les voy a poner una pregunta general sobre cada uno de esos filósofos y en base a lo que ustedes tomaron nota del video, proceden a contestar, ¿no? Nos vemos hasta la próxima semana. Que continúen sus estudios y, bueno, les deseo éxitos en la prueba que aplicaremos la semana que viene, ¿no? Muchas gracias por su asistencia y nos vemos. Cualquier comentario o pregunta lo pueden hacer a través de la plataforma, ¿no? Muy bien, nos vemos la próxima semana, estimados.